El ayuno, como ustedes saben, es una renuncia, es una abstención de alimentos, es un tiempo donde nos abstenemos también de ciertas cosas o hacemos una consagración donde renunciamos voluntariamente a ciertas cosas, puede ser alimentos, puede ser vicios pues que tenemos, no sé, algunos ayunan hasta de Facebook y todo eso, pero esos ayunos tienen que ver mucho con lo que a nosotros nos cuesta trabajo dejar. Pero la Biblia nos enseña que el ayuno viene de la palabra hebrea etzom, así como se escucha, T-S-O-M, etzom, que significa renuncia a ingerir alimentos y se encuentra asociada con lamento, con llorar o con estar sacrificando nuestra carne con la finalidad de obtener algo. Cuando Jesús les habló a sus discípulos acerca de cómo debían ayunar, Él claramente buscó o deseó que sus discípulos tuvieran una vida de ayuno. En Mateo capítulo 6, versículo 16, quiero que lo leas. En Mateo capítulo 6, versículo 16, nos enseña que, dice: cuando ayunéis, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrarse a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, dile a tu vecino, dile: tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En qué? En público. El deseo de Jesús es que nosotros tengamos una vida de ayuno, que no tan solo oremos, que no tan solo leamos la palabra, sino que también nosotros tengamos una disciplina o una práctica del ayuno. En muchas religiones o en muchas corrientes religiosas, las personas que practican esas religiones también ayunan. ¿Por qué? Porque el ayuno tiene que ver con la parte espiritual. Mucha gente no ayuna por temor a no aguantar o no soportar esos tiempos de ayuno. Hay gente que no le gusta ayunar porque considera que menosprecia el ayuno, considera que es innecesario. Son personas generalmente que son autosuficientes las que no quieren ayunar, porque el ayuno tiene que ver con el pedir auxilio, pedir ayuda. El salmista nos dice en el Salmo capítulo 35, versículo 13, quiero que lo leas. Salmo 35, 13. Dice la palabra de Dios. Dice: pero cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio y ¿qué? Afligí con ayuno mi ¿qué? Mi alma. Dice: y mi oración se volvía a mi seno. La oración tiene que ver con una súplica, pero también el ayuno va a soportar o va a respaldar nuestra oración. En la Biblia nos enseña que hay diferentes tipos de ayuno. Vemos en el libro de Daniel capítulo 10 versículo 3, quiero que lo leas. Cuando Daniel oró a Dios ante una persecución, dice la palabra de Dios, quiero que vayamos a Daniel capítulo 10. Voy a dar muchos versículos, por eso no me estoy deteniendo a explicar, porque quiero dar la enseñanza completa. Así es que si quieres ir anotando, va a ser muy bueno. Dice: no comí, ¿qué? Manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo ayunó Daniel? ¿Cuánto tiempo ayunó? 3 semanas. Y dice que el ayuno no es para que nosotros comamos ¿qué? Manjares. O sea, no esperes tener en este tiempo de ayuno que vamos a entrar de 10 días como un platillo así suculento, así exquisito, porque el ayuno significa una abstención, no es un sacrificio que nosotros estamos haciendo con la finalidad de obtener algo. Ahorita voy a explicar por qué podemos ayunar. La Biblia también enseña que Daniel dice: no entró en mi boca carne.
porque muchos me preguntan, pastor, pero si es de soya, no es carne. Y otro dice, pastor, o sea, le quieren ganar a Dios, pues, o sea, pero puedo comer esto. Y bueno, si quieres ayunar, ayunas, si no, no ayunes, pues, o sea, porque a veces nos queremos hacer como los hijos de, pero tantito, papá, o sea, cada uno debe de conocer y tomar muy en serio cuando va a ayunar. O sea, no debemos de jugarle o a ver que si puedo estar al filo estar en la línea de esto si puedo, no puedo, jugarle al ayuno. Pues tenemos que ser disciplinados en nuestro ayuno, ¿sí? Si vamos a ayunar, no dedicarnos a buscar que ese tiempo se trate de nosotros de satisfacer nuestra carne, comer manjares, ¿sí? Con la finalidad de satisfacernos a nosotros, porque el ayuno no se trata de mí. Dile al que está a tu lado, dile, no se trata de mí el ayuno, sino se trata de un sacrificio que nosotros hacemos delante de Dios. También Daniel nos dice, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel se metió a un ayuno completo donde su espíritu, dice la Biblia, si siguen leyendo adelante, se quebrantó a tal grado que él perdió su fuerza. Pero él tenía el tiempo. Yo creo que no tenía esposa, ni suegra, ni hijos, ¿no? Entonces ni un trabajo así bien de horarios, porque se metió 3 semanas a buscar a Dios hasta que obtuvo respuesta. Para todos nosotros que trabajamos o tenemos una actividad laboral o también atender situaciones en casa, podemos separar un tiempo al día para orar a Dios. O sea, separar en las noches, no sé, un tiempo en medio del ayuno para orar a Dios. O si ustedes quieren, no sé, venir acá a la iglesia y tener un tiempo aquí en la iglesia de oración, está abierta la iglesia también para ustedes. Si ustedes no se quieren reunirse con su familia y tener un devocional en las mañanas, buscar a Dios durante las mañanas, si tienen ustedes oportunidad, háganlo, porque el ayuno tiene que ver también con una búsqueda que tiene que ir acompañada de la palabra y de la oración. Amén. ¿Sí está acá conmigo? Entonces dice la Biblia acá adelante que dice versículo 8 de ahí mismo de Daniel, dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor, ¿qué? Alguno. Daniel se metió a su recámara con la intención de buscar la gracia de Dios, el favor de Dios. Había una lucha espiritual que se estaba desatando en el reino de Persia, pues en el reino donde él estaba sirviendo, y él tuvo que intervenir a través del ayuno, a través de la oración, para que la situación en su vida cambiara a su favor. Y el ayuno sirvió de vínculo, de estrategia espiritual, como arma espiritual para poder cambiar esa atmósfera que era contraria a Daniel, para que fuera favorable para él. Amén. La Biblia nos enseña que hay ayuno absoluto. ¿Esto qué quiere decir? Es una abstención total de alimentos, de líquidos, incluyendo agua, y esto se realiza por un breve lapso de tiempo. También en la Biblia encontramos que hay un ayuno normal donde podemos participar del agua, podemos participar de ciertas nutrientes, de frutas que van a nutrir nuestro cuerpo. Y también está el ayuno parcial, que es el que nosotros vamos a hacer, que consiste en una dieta de verduras, de frutas, de legumbres, de cositas como semillitas que podemos estarnos alimentando. Nosotros generalmente comemos lentejas, comemos arroz así al vapor, comemos ¿cómo se llaman? Plátanos, las verduras hervidas que ustedes conocen, todas nos las echamos en nuestro platito de verduras. Yo por lo general me gusta comprarme semillitas, almendras que proveen muchos nutrientes. En el trabajo que estamos ahí activos, me gusta tener mi bonchecito de botana. Entonces durante el día estoy comiendo, no me da hambre, entonces eso me ayuda a mantenerme con energía y a cubrir los vacíos también en mi estómago. Entonces eso me ayuda a estar comiendo semillitas, ¿sí? Lo que ustedes consideren. En la mañana me preparo mi fruta, mi esposa hace los nutrijugos que le gustan hacer en los ayunos. Es un licuado así cargado de
de semillas, con fruta, con plátano, y lo licúa y me lo da como lunch, me lo llevo al trabajo y eso me ayuda para mantener un poquitito en la panza, porque estamos acostumbrados al taco de arroz y cosas de esas, nutrientes. Entonces ya a mediodía me echo mis semillitas, mis cositas así que me llevo para el trabajo. Entonces eso me ayuda a mantenerme con energía, sin dolores de cabeza, porque el ayunar nos provoca a veces, por la falta de proteína o de nutrientes, nos provoca dolores de cabeza o cansancio. Entonces eso nos ayuda a mantenernos activos. Si tú tienes la oportunidad de hacer un ayuno en tu casa y abstenerte y guardarte y no comer nada, hazlo, que también va a ser bueno. Pero si no, o si tienes problemas de salud y no te permite, no sé, médicamente ayunar durante todo el día, puedes abstenerte de un ayuno, de un alimento, no cenar, ¿sí? Porque en la noche también no comemos, por eso se llama desayuno, para quitar el ayuno de la noche, ¿sí? Entonces, si tú quieres, puedes dejar de cenar o puedes dejar de desayunar y comer nada más y hacer un alimento al día, y eso te va a ayudar también a estar en sintonía con estos 10 días de ayuno. Amén, amén. Ahora, el ayuno no es para complacernos a nosotros mismos. La Biblia dice en Isaías 58, del 1 al 3, quiero que lo leas. Isaías, Jeremías. Dice: clama a mí, dice, clama en voz de cuello, dice, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa, dice, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dice: ¿por qué? Porque dicen, ayunamos y no hiciste esto, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Qué quiere decir con esto? Que el ayuno no es para como obligar a Dios a hacer algo. El ayuno es una búsqueda para que intervenga Dios, porque no lo hacemos para complacernos a nosotros mismos, porque si no seríamos como el fariseo que habla en Lucas capítulo 18 versículo 9, que ayunó con la finalidad de que otros lo vieran. Hay mucha gente que hace las cosas con la finalidad de ser alabado por los demás, para que los demás le aplaudan, para que los demás tengan como compasión de él, digan, mira, ay, pobrecito, mira, está ayunando, ay, mira, qué padre ora ese hombre. Y a veces oramos o hacemos cosas no para complacer a Dios, sino con la finalidad de que seamos alabados o para que nosotros obtengamos algo, ¿sí? Para nuestro beneficio. Y la Biblia nos dice, versículo 5, dice: es tal el ayuno, de Isaías 58, 5, dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, di conmigo, desatar ligaduras. Dice: soltar cargas y dejar libres a los oprimidos y romper yugos. Para esto nos sirve el ayuno. ¿Para qué? Número 1, ¿para qué? Desatar ligaduras. Número 2, para soltar cargas. Estamos oprimidos, a través del ayuno podemos romper cargas de opresión. Y número 3 dice: traer libertad a los quebrantados. Y número 4, romper yugos. ¿Saben lo que es un yugo? En la antigüedad el yugo viene de la yunta a la que se le pone al buey para el arado. El buey no puede hacer más que obedecer a quien lo está arriando. ¿Por qué? Porque tiene un yugo puesto que le impide poderse ir hacia donde él quiere. Entonces, como tiene esta carga pesada, este yugo solamente obedece y hace lo que quien lo está arriando quiere. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, por eso Jesús nos dice: lleváis mi carga, dice, porque mi carga es que ligera. Dice: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y Jesús les dijo a sus discípulos: mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, la manera en cómo debemos llevar nuestra obediencia a Jesús es fácil, pero a veces se nos
complica porque somos medio cabezones y nos gusta pues hacer lo que nosotros queremos y vivir bajo los yugos del pecado, de la esclavitud de nuestros deseos. Pero si nosotros ayunamos, quebrantamos nuestra opresión, traemos libertad de opresiones demoníacas y también rompemos yugos de esclavitud de pecado. Amén. Ahora, el verdadero propósito del ayuno está muy relacionado con la oración. La oración tiene que ver con una búsqueda. Entonces el ayuno lo que hace es generar como una potencia a nuestra oración o a nuestro clamor. Jesús nos enseña cuando inicia su ministerio, lo primero que hizo fue ir al desierto en oración y en ayuno. Él quebrantó su carne porque cuando nosotros estamos alimentando nuestra carne, no permitimos que el Espíritu se manifieste de una manera como más libre. Y un ejemplo se los voy a poner fácil. Dos voluntarios, rápido, Betito, uno, René, no se me ofendan. Acá, se me pueden poner acá dos. Me gusta poner ese ejemplo, allá, uno allá y otro acá. Sí, no se van a pelear ni nada, pero Beto va a ser la carne y mi hermano René va a ser el espíritu. Y yo soy la persona en donde está esta carne y está el espíritu. Ahora, muchos de nosotros necesitamos comprender que para poder vencer muchas ataduras sexuales que sobre todo operan en la carne, muchas ataduras que se manifiestan como deseos de comer, ansiedad, que todo el tiempo estamos comiendo, tenemos ese deseo, esa ansiedad que nos atormenta en la carne, o muchos deseos de los ojos, la avaricia, cosas así, necesitan ser sometidas a través del Espíritu. Si nosotros alimentamos, imagínense que se lo voy a poner así, perdón si los ofendo, si tengo dos perritos y uno se llama carne y otro se llama espíritu, y yo estoy muy atraído con este perrito porque me cae muy bien, ¿sí? Pero los compré a los dos, son de la misma raza y de todo, pero yo quiero mucho a esta. Entonces lo empiezo a alimentar más. Al paso del tiempo, mi perrito que se llama espíritu, ¿cómo va a estar? No, flaco, así. Va a estar débil. Y un día se enojan estos dos perritos. Entonces le canta un tiro al ¿Quién va a vencer? ¿Quién va a vencer? Aunque él sea medio mañoso y tenga así cosas acá, como él está siendo alimentado, ya ha estado fortalecido, ya ha tenido un cuidado de mi parte, yo me he interesado como dueño en alimentarlo más. ¿Qué va a vencer al espíritu? La carne. El ayuno nos ayuda para eso. Gracias, un aplauso para los modelos. El ayuno nos sirve para eso. Hace unos años, cuando yo era joven, más joven, pues, yo sé que soy joven, pero más joven, cuando sí me funcionaban bien las rodillas y toda la cosa, nosotros empezamos un noviazgo con mi esposa y yo venía de un pasado difícil, ¿sí? De un pasado donde mi carne, yo lidié mucho con pecados carnales, ¿sí? Entonces yo guardé mi cuerpo y guardé mi corazón durante 3 años desde que conocí al Señor. ¿Por qué? Porque yo había tenido problemas con eso y sabía que si me metía o le jugaba al valiente con algo de eso, yo me iba a dar en la torre solito. Entonces tomé una decisión, dije no me voy a involucrar con nada, ni le voy a jugar al valiente porque sé que yo puedo caer. Entonces cuando yo me hice novio, nos hicimos novios mi esposa y yo, a mí me dio mucho miedo porque yo sabía que era susceptible porque mi carne era débil y la Biblia lo dice, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces una estrategia que nosotros hicimos para poder vencer toda tentación, porque no nos atrae lo intelectual de las personas, o sea, nosotros no nos acercamos a alguien porque, ay, mira, se ve que es buena persona, me voy a acercar a él. O sea, nos acercamos porque nos gusta, ¿sí o no?
Entonces nos atrae físicamente. Entonces yo sabía que mi carne necesitaba disciplina todavía más. Yo ya estaba como muy metido en las cosas de Dios. Entonces hice un acuerdo con mi esposa de que íbamos a ayunar a la semana, una vez a la semana, durante todo el tiempo que pudiéramos. Estuvimos ayunando más de un año, ¿sí? Hasta que después ya nosotros nos comprometimos, porque sabíamos que nuestra carne era débil. Entonces yo no sé, se lo recomiendo a los jóvenes, a los que están de novios, que los juegos de manos son de villanos, ¿no? Pero no, esos juegos de carnales hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque provocan que nosotros caigamos presas de esclavos sexuales, o sea, de pecados sexuales. ¿Cuál es la fórmula o antídoto? Hay que buscar ayunar para fortalecer nuestro ¿qué? Nuestro espíritu. Y esto va en general para todas las cosas. Si lidiamos mucho con las cosas carnales, que tengamos una vida de ayuno, una disciplina de ayuno, va a hacer que nosotros podamos estar en control de nuestra carne, que no nos dejemos dominar por nuestra carne, sino que tengamos disciplina. ¿Sí están acá conmigo? ¿Sí o no? ¿Amén? Entonces, ¿por qué ayunamos? Pregúntale al que está a tu lado, ¿por qué ayunamos? Ahora, el ayuno trata sobre una urgencia, de una necesidad. No es decirle a Dios lo que tiene que hacer, sino es más bien una respuesta de nosotros ante una necesidad que tenemos. No estamos buscando obligar a Dios para que haga lo que nosotros queremos, sino que nosotros más bien buscamos que Dios tenga misericordia de nosotros y actúe a favor de nosotros. ¿Sí quedó claro esto? Amén. ¿Sí está claro esa parte? Ahora dice en Daniel capítulo 10, versículo 1 al 3, ayunamos, y número 1, si le quieres poner, para quebrantar fortalezas espirituales. Cuando ayunamos, estamos también haciendo guerra espiritual y estamos usando esta arma espiritual para quebrantar fortalezas espirituales. Dice en Efesios que nuestra lucha no es contra carne ¿qué? Ni sangre, sino contra principados, contra ¿qué? Potestades. Nuestra lucha no es contra mi esposa, mi lucha no es contra mi esposo, mi lucha no es contra mi jefe, mi lucha no es contra mi jefa, o en las situaciones complicadas. Hay potestades y hay espíritus demoníacos que necesitan ser combatidos. Hay fortalezas mentales que necesitan ser quebrantadas a través del ayuno. La Biblia nos dice en Daniel capítulo 10, versículo 1, dice: en el año tercero, dice, del rey de Ciro de Persia, fue revelada palabra de Daniel llamado Belsasar, y la palabra era ¿qué? Verdadera. Dice, y el conflicto era como grande. ¿Cómo era el conflicto? Grande. Dice, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Dice, y en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y si quieren vamos a leer hasta el 13. Dice, mas el príncipe del reino ¿de qué? De Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿A qué se refiere esto? Hay principados que operaban en esa región de Persia. Pero en el versículo 12 nos dice que un ángel se le presentó a Daniel y habló a Daniel y le dijo: Daniel, desde el momento en que tú decidiste y humillaste para buscar a Dios en oración, dice, desde ese momento tu oración fue escuchada en el cielo. Pero hubo oposición, ¿en dónde? En el cielo. Entonces cuando nosotros oramos, por eso nuestras oraciones a veces tardan en responderse. ¿Sí sabías? A veces nuestras oraciones tardan en responderse. Y a veces nosotros desmayamos y nos cansamos de orar. Al paso de una semana ya no queremos orar ni ayunar. Pero Daniel esperó 21 días. Di conmigo, 21 días. Fuerte, di conmigo, 21 días. Para poder obtener una respuesta a su búsqueda de ayuno y oración. Nosotros no podemos desistir ni dejar de orar, ni dejar de buscar a Dios en el ayuno, porque hay respuesta en el cielo cuando nosotros
levantamos nuestra oración, pareciera que nuestra oración no pasa del techo, pero sí nuestra oración está llegando al cielo. El problema es que hay oposición, di conmigo, oposición. Y siempre va a haber oposición. Entonces necesitamos quebrantar esa oposición a través de la oración y a través del ayuno. Amén. Ahora, cada región, cada ciudad, cada estado tiene principados que operan sobre esas regiones. Entonces, ese tiempo que vamos a tener de ayuno nos va a ayudar y nos va a servir para estar quebrantando fortalezas espirituales. Y ustedes pueden decir: pastor, ¿y a mí de qué me sirve? ¿A mí de qué me ayuda? ¿Yo qué gano con quebrantar fortalezas espirituales? ¿A mí en qué me beneficia? Pues cuando tú te levantas a orar, viene un cambio de atmósferas, que esa atmósfera de principados, potestades que operaban, que influenciaban negativamente el corazón de las personas, van a ser cambiadas por cielos abiertos, y va a haber un reino de Dios que va a estar influenciando a tu favor, a favor de tus hijos, a favor de tu negocio, a favor de tus finanzas. Por eso te conviene, por eso nos beneficia. Y podríamos nosotros dejar de decir: a mí no me interesa eso, a mí que Dios me haga mi milagro en mi casa, a mí que me interesa lo demás. Pero nosotros tenemos que saber que vivimos en una ciudad, y los principados nos afectan, la violencia nos afecta, la extorsión nos afecta, los secuestros nos afectan, todas esas cosas nos afectan. Y esos son principados, esas son potestades que necesitan ser derribadas para cambiar la atmósfera a favor de los hijos de Dios. Amén. Puedes dar un aplauso a Dios por eso. Amén. Otro motivo también por los que ayunamos es para cambiar o evitar destrucción sobre nuestras vidas. En el libro de Jonás, capítulo 3, la Biblia nos habla de la historia de Jonás, que fue, ¿a dónde fue? A Nínive. Y cuando llegó a Nínive, después de haberlo desobedecido a Dios, dice que Jonás les dijo: de aquí a 40 días va a ser destruida Nínive. Entonces dice la palabra de Dios que el pueblo de Nínive, ¿qué hizo? Se arrepintió y ayunaron, incluso los de ¿qué? Los de pecho y las bestias, o sea, los animales también les agarraron parejo. Todos ayunaron, porque había una sentencia de parte de Dios por la maldad del pueblo, que esa ciudad iba a ser ¿qué? Destruida. Entonces ahí viene la famosa historia de cuando Jonás está bajo la higuera, ¿no? Y está enojado porque Dios se había arrepentido de destruir a Nínive. Entonces, cuando nosotros usamos el ayuno, porque hay a veces sentencias de muerte, sentencias que han sido sobre nuestras vidas puestas, sentencias que el enemigo ha dictado sobre nuestra casa, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia, que a través del ayuno pueden ser quebrantadas. Nosotros tenemos que usar esto como un arma espiritual que actúe a favor de nosotros y que cambie las sentencias de muerte en vida, en el nombre de Jesús. Amén. También el ayuno nos sirve para estar sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue al desierto, dice la Biblia que él ayunó. Di conmigo, ayunó. Y el ayuno le sirvió a Jesús para empoderarse, no tan solo la oración, sino también para ser empoderado en el Espíritu Santo. Muchas veces no nos damos cuenta, pero el ayuno nos hace crecer espiritualmente, nos hace sensibles a la voz del Espíritu Santo. Si tu carne está muy fuerte, difícilmente vas a poder escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo te la pasas pensando en ti mismo, en tu carne, en lo que tú quieres. Pero cuando nosotros doblegamos nuestra carne y decidimos fortalecer nuestro espíritu, la voz del Espíritu se hace más tangible, se hace más audible.
Por eso nosotros necesitamos tener un balance y un equilibrio en donde nuestra carne no esté fuerte, sino que esté dominada por el Espíritu. Que no nos dejemos llevar por los deseos de la carne, sino que nosotros seamos guiados por los deseos del Espíritu. ¿Sabes que cuando no quieres venir a la iglesia, lo que está dominando, ¿qué es? ¿Qué está dominando? Tu carne. Cuando no quieres servir en la iglesia, o a veces tenemos muchos problemas con los que sirven, ¿no? Es que se empiezan a poner sus ojos en la gente, en los demás. Es que no están a mi nivel y yo soy muy bueno y y yo hago esto. ¿En quién están pensando? En ellos. Pero cuando yo veo las cosas, en las cosas del Espíritu, yo voy a la dimensión de Cristo, en donde entiendo que yo no me sirvo a mí mismo, sino que yo he sido creado y he sido llamado ¿a qué? A servir a los demás, a dar mi vida por los demás. Y ahí es donde nosotros nos empujamos y nos obligamos a no obedecer a nuestra carne, sino obedecer a la voz sensible, apacible y amorosa del Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí, si los que servimos, si le obedeciéramos a la carne, no habría nadie sirviendo. Porque muchos dirían, no, es que hoy juegan los Patriotas y hay que preparar todo. O ayer jugó el Cruz Azul y no, ¿para qué vengo al retiro? Si obedeciéramos a nuestra carne, nadie estaría sirviendo. Pero gloria a Dios por los que son obedientes a la voz del Espíritu. Amén. Y no se dejan llevar por las cosas de su carne, por sus intereses, sino que son obedientes a la voz del Espíritu. Amén. Amén. Puedes dar un aplauso a Dios por eso. Amén. Ahora, la Biblia también nos llama y nos enseña que el ayuno sirve para buscar dirección de Dios. En Hechos capítulo 13, versículo 2, nos narra la historia de que los discípulos, los apóstoles se juntaron para orar y pedir dirección al Espíritu Santo. Pero vean lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 13, ¿ya lo tenemos? Versículo 2 y 3. Dice, ministrando estos ¿a quién? ¿Y qué más estaban haciendo? Di conmigo, ayunando. Fuerte, di conmigo, ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. ¿Qué hizo el Espíritu? Habló, di conmigo, habló. Pero habló en medio de ¿qué? Del ayuno. Cuando yo ayuno, yo recibo dirección de parte del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros tomamos decisiones basadas en lo que nosotros sentimos, en cómo me siento hoy, cuál es mi estado de ánimo. Pero difícilmente le hacemos caso a la voz sensible, a la voz del Espíritu Santo. Cuando Él nos habla y nos dice, hey, no te metas por ahí, hey, esa mujer no te conviene o ese hombre no te conviene. Esta relación, esta comunión, necesitas tú cortarla. Necesitas tú asistir a la iglesia. Necesitas orar. Necesitas interceder por tus hijos. Necesitas buscar a Dios. Y esa es la voz del Espíritu que te llama y que te habla. Y si nosotros estamos ayunando, imagínate cómo el Espíritu nos va a estar hablando. Amén. ¿Cuántos van a ayunar? A ver si es cierto, chismosos. La Biblia nos enseña también, por último, no sé si hay algún músico que me apoye. No sé dónde estén todos, no veo ni uno. Pero la Biblia nos enseña en Segunda de Crónicas capítulo 20 que el ayuno sirve como arma espiritual. Di conmigo, arma espiritual. Es una arma de guerra. Dice en 2 Crónicas capítulo 20 del 1 al 3. Dice, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat. ¿A qué? A la guerra. Di conmigo, a la guerra. ¿Cuántos han estado en guerras? En su casa, en guerras económicas. ¿Cuántos han estado en guerras? ¿Pueden levantar la mano? En decisiones, en guerras así complicadas. Josafat se enfrentó en una guerra
muy complicada porque se levantaron pueblos vecinos que venían con el propósito de destruirlos. Y entonces dice que Josafat tuvo temor. ¿Cuántos han tenido miedo cuando ha habido guerras? Ayer van a pensar que soy bien collón, pero ayer hizo mucho aire en la noche, ¿va? Entonces de repente empecé a escuchar que la puerta se abría y se cerraba, ¿no?, de la casa. Y yo dije, hijo, ya se metieron a la casa. Está difícil que se metan porque vivimos como en un condominio, entonces están las bardas altas ahí, y está difícil, pues. Pero apenas nos se metieron a robar y le robaron a los coches, dejaron en tabiques varios coches y imagínense adentro. Entonces dije, ya se metieron. Entonces pues dije, pues ni modo, hay que ser valientes, ¿no? A rajarse a su tierra, ¿no? Entonces bajé ahí de la casa. Entonces, y me doy cuenta que la puerta estaba cerrada y que era un adorno que pusimos de Navidad que no lo hemos quitado, que estaba en la puerta, que estaba así azotándose y pegando contra la puerta así, pero pegaba como si se abriera. Entonces dije, bueno, ya. Pero para no errarle, pues atranqué la puerta, le puse doble llave y dije, pues ya estoy acá, ¿no? Entonces, pero siempre la guerra provoca en nosotros miedo, temor. Y nosotros tomamos nuestras previsiones, nuestras precauciones, ¿sí o no? Pero hay guerras que se escapan de nosotros, que no están en nuestras manos, como esta guerra de Josafat. Josafat no tenía el ejército para vencer a estos dos pueblos. No tenía los soldados suficientes para poder ganar esta batalla. Por eso tuvo temor. Y hay muchas veces en donde nosotros no tenemos los recursos para poder vencer las guerras que se nos presentan enfrente, pero sí tenemos las armas de los hijos de Dios, que son poderosas para destrucción de fortalezas, porque mayor es el que está con nosotros. Amén. Y dice la Biblia que Josafat convocó, dice, versículo 2: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una ¿qué? Gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en ¿qué? En Hasesón Tamar, que es en Gadi. Dice, entonces él tuvo ¿qué? Él tuvo ¿qué? Él tuvo ¿qué? Él tuvo ¿qué? ¿Cuántos han tenido miedo? Levanta tus manos. Y dice la palabra de Dios que Josafat humilló su rostro para consultar a Dios, y lo hizo a través del ayuno. Dice, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. En los tiempos de guerra no es el tiempo de huir, sino es el tiempo de pelear con las armas que Dios nos ha dado, que son poderosas. ¿Puedes decir amén? Y dice la palabra de Dios, adelante, versículo 22 de ese mismo capítulo, dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová, ¿quién peleó? Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Nadie tuvo que pelear, solamente tuvieron que hacer uso de las armas espirituales que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, en este tiempo de búsqueda, de oración, vamos a estar ayunando por 5 propósitos. Quiero que vamos a estar orando, en primer lugar, por nuestra familia. Y lo vamos a hacer confesando nuestros pecados, confesando los pecados de nuestros hijos. Vamos a hacer esta búsqueda de ayuno, clamando para que Dios traiga un cambio poderoso en mi familia, en nuestras familias. Hace poco yo estaba meditando y muchas veces quiero tomar 2 minutos porque ya voy mal, ya voy tarde otra vez. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta de la importancia que es que los padres oren por sus hijos, sí, y ayunen por ellos, intercedan por ellos. Y no nos damos cuenta hasta que vemos las acciones que nuestros hijos cometen
pensando que nosotros estábamos bien. Entonces necesitamos nosotros estar intercediendo por ellos, estar clamando por ellos, orando por ellos. A veces los hijos no abren su corazón a nosotros, pero nosotros podemos prevenir que ellos cometan o hagan cosas malas a través de la intercesión, que en el ayuno, en la oración. Amén. Vamos a orar por nuestro país, por nuestros gobernantes. Que Dios traiga estabilidad, que Dios traiga paz. En tercer lugar, vamos a estar orando contra todo principado de violencia, de extorsión, secuestro en nuestro estado, en nuestro país. En cuarto lugar, vamos a estar orando por los planes, por los propósitos de este año de nuestra iglesia. Vamos a quebrantar toda oposición que se levante en contra de todo proyecto, de todo plan, de toda estrategia para alcanzar a los perdidos. Y en último lugar, vamos a orar por una gloria mayor, por un avivamiento en esta iglesia, en esta ciudad. Amén. Porque Dios despierte las iglesias de Cuautla, los pastores de Cuautla, las iglesias de Morelos. Amén. ¿Cuántos dicen amén?